La guerra terminó, pero no todos los culpables se enfrentaron a la justicia. Algunos desaparecieron, otros cambiaron de nombre, y muchos murieron libres. Cuando pensamos en el final de la Segunda Guerra Mundial, imaginamos juicios, condenas y una sensación de justicia restaurada. Creemos que el mundo, horrorizado, se aseguró de que cada responsable pagara por sus actos. Pero la realidad fue mucho más incompleta, más compleja y en muchos casos, más decepcionante. Hoy no hablaremos de los juicios de Nuremberg, que todos conocen, sino de la otra cara de la historia, de los responsables, que nunca pagaron por lo que hicieron, aquellos que se desvanecieron en las sombras de la posguerra. Soy Mel, y esto es Memorias del Pasado, el canal donde exploramos las historias que el tiempo amenaza con borrar. Tras el final del conflicto, el mundo necesitaba ver que la justicia prevalecía. Y, en parte, lo hizo. Se llevaron a cabo juicios históricos que sentaron un precedente fundamental en el derecho internacional. El mundo observó atentamente mientras algunos de los más altos líderes del régimen nazi eran llevados ante tribunales militares. Vimos condenas a muerte, cadenas perpetuas y sentencias que buscaban cerrar simbólicamente una de las heridas más profundas de la humanidad. Esos juicios fueron necesarios. Fueron un faro de esperanza en un mundo devastado. Pero ese faro no iluminó todos los rincones oscuros. Esos juicios, por importantes que fueran, no alcanzaron a todos los implicados. Solo juzgaron a una parte muy visible, a la cúpula del poder. Cientos, miles de nombres de oficiales de rango medio, médicos, industriales y colaboradores, nunca aparecieron en las salas de los tribunales. La justicia, aunque espectacular, fue selectiva. Aquí es donde la historia se vuelve más incómoda. ¿Por qué tantos culpables no fueron juzgados? La guerra había terminado, sí, pero comenzaba otra lucha, una más silenciosa, pero igualmente crucial. La de la reconstrucción. Había que reconstruir países enteros, desde los cimientos, estabilizar gobiernos frágiles en plena Guerra Fría y, sobre todo, mirar hacia adelante, para evitar que el mundo se desmoronara de nuevo. En ese proceso frenético de reconstrucción política y social, algunos crímenes atroces quedaron relegados a un segundo plano. Y no fue necesariamente por falta de pruebas o de testigos, en muchos casos, fue por pura conveniencia política y estratégica. Algunas potencias vencedoras, por ejemplo, reclutaron a científicos y especialistas del antiguo régimen por su conocimiento, ignorando su pasado. Otros países, buscando estabilidad interna, prefirieron no remover un pasado demasiado doloroso y divisivo. La urgencia del futuro se impuso sobre las deudas del pasado, y en ese vacío, muchos culpables encontraron su escondite, mientras la atención del mundo se centraba en la reconstrucción y en la nueva tensión entre este y oeste. Miles de responsables directos e indirectos del horror simplemente se esfumaron. Algunos huyeron a otros países, utilizando rutas de escape bien organizadas que los llevaron a Sudamérica o a regímenes amigos en Oriente Medio, donde vivieron bajo identidades falsas. Otros, con una audacia escalofriante, ni siquiera necesitaron huir tan lejos. Se reintegraron discretamente en la sociedad amparados por redes de antiguos camaradas, o incluso se integraron en las nuevas estructuras de poder de la Alemania, de la posguerra, y otros países europeos, ocupando cargos en la policía, la administración pública o el mundo empresarial. Hubo quienes siguieron viviendo vidas completamente normales, como vecinos amables, padres de familia, profesionales respetados, sin que nadie sospechara jamás de su pasado. Y mientras ellos disfrutaban de esa normalidad, las víctimas y sus familias seguían esperando una justicia que para muchos nunca llegaría. Con el paso de los años y las décadas, el silencio se hizo más profundo. Los archivos que contenían pruebas cruciales se cerraron o se volvieron inaccesibles. Los testigos presenciales envejecieron y murieron, llevándose consigo sus testimonios. Las prioridades del mundo cambiaron una y otra vez. Nuevas guerras, nuevas crisis, nuevos desafíos.
capturaron la atención global. La historia de la Segunda Guerra Mundial, en la memoria colectiva, empezó a simplificarse, a convertirse en un relato de buenos contra malos, con un final claro y justo. Pero esa simplificación es una falsedad. Al contar la historia de esa manera, muchos culpables quedaron fuera del relato, borrados no por la falta de culpa, sino por el paso del tiempo y la comodidad del olvido. El tiempo, que supuestamente cura todas las heridas, aquí se convirtió en el cómplice perfecto para la impunidad. Y este es el punto más doloroso de toda esta historia. No todos los responsables fueron juzgados. No todos los que cometieron crímenes inimaginables fueron castigados. Muchos de ellos murieron de viejos, en sus camas, rodeados de sus familias, sin haber respondido jamás por sus actos. Murieron libres, con sus secretos intactos. Y esa ausencia de justicia, esa impunidad silenciosa, también dejó cicatrices profundas en la conciencia de la humanidad, porque nos obliga a preguntarnos si la justicia es solo para los grandes titulares o si debe alcanzar a cada responsable. El hecho de que tantos escaparan no es solo un fallo del sistema judicial de la posguerra, es una herida abierta que nos recuerda que cerrar un capítulo de la historia no es lo mismo que hacer justicia. Al final, la justicia incompleta no es realmente justicia. Recordar a los culpables que escaparon no tiene como objetivo reabrir viejas heridas por sadismo histórico o por un deseo de venganza. Se trata de entender una lección fundamental. Nos obliga a preguntarnos qué precio tiene realmente mirar hacia otro lado en nombre de la estabilidad o la conveniencia. Nos fuerza a cuestionar qué ocurre cuando permitimos que el tiempo se convierta en el refugio de los culpables. Porque si olvidamos a aquellos que eludieron su responsabilidad, corremos el riesgo de pensar que la impunidad, a veces, es una opción válida. Y esa es una lección que no podemos permitirnos aprender. Si crees que la memoria histórica también exige responsabilidad y que no debemos dejar que el olvido gane la partida, te invito a suscribirte a Memorias del Pasado. Juntos, seguiremos explorando estas historias complejas, porque algunas preguntas, por más incómodas que sean, siguen esperando una respuesta. Gracias por acompañarme.